Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a su primera clase de lengua y literatura. Para tal efecto, me permito compartir pantalla con ustedes. Así, aquí en primera instancia tenemos ya las diapositivas correspondientes al contenido de este primer mes. Para empezar, se hará reseña a una frase que nos dice que aprender lengua significa aprender a usarla, a comunicarse, o si ya de plano se domina algo, aprender a comunicarse mucho mejor y en situaciones de mayor complejidad. Así nos lo enuncia Daniel Casani, un experto en la materia. Pues bien, revisemos algo de los objetivos que tiene la enseñanza y el aprendizaje de lo que comprende la asignatura de lengua y literatura. En este contexto vemos que los objetivos de la lengua y literatura se vinculan de forma creciente en las distintas etapas y suponen un desarrollo respecto a los saberes y habilidades que se ha adquirido desde el inicio de la vida escolar. Pues bien, recordemos que desde tempranas etapas de la escuela se ha visto lo que es esta materia, claro que con otros nombres. Por ejemplo, en sus inicios se veía como la modalidad o asignatura de castellano, o también luego se vio como lenguaje y comunicación. Hoy en día, de forma mucho más acertada, se considera a esta asignatura como lengua y literatura. Pues bien, el enfoque comunicativo que se centra en el uso funcional de la lengua. Esto es correcto porque efectivamente esta materia se encamina hacia la socialización, la comunicación. Ese es su objetivo. La importancia de enseñar y aprender lenguaje y literatura. La lengua representa una herramienta básica para la interacción social. Utilizamos la lengua para comunicarnos, para establecer relaciones con los demás seres que están en nuestro entorno, a la cual pertenecemos, y por lo tanto la función y los objetivos que persiguen son mucho más amplios. Es decir, que al ser la comunicación parte de nuestra vida, tiene injerencia en los demás ámbitos de nuestra vida. Continuando con lo que es lengua y literatura. Sabemos que la adquisición de estas destrezas comunicativas solo puede conseguirse mediante la lectura y distintas clases de texto, de modo que su comprensión y reflexión sobre ellos son de vital importancia. De la misma forma, estos dos elementos constituyen instrumentos a través de los cuales se ponen en marcha grandes procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y por supuesto de forma individual. Por lo tanto, desempeñan un papel básico como herramientas para adquirir nuevos conocimientos a lo largo de nuestra vida. Si bien recordamos que el proceso de aprendizaje está con nosotros desde que nacemos y se va transformando hasta que dejamos este mundo, no ha parado. Es decir, se trata de un proceso constante. Vemos aquí algo sobre los idiomas en el mundo. Un idioma o una lengua se trata de un código lingüístico que se utiliza por un pueblo o por una nación. Y esto es para comunicarse. Refleja de algún modo su historia cultural y la forma en que conciben el mundo. De modo que los idiomas son propios o característicos también de cada comunidad humana. Por ejemplo, vemos que en cierto país tienen una lengua, en otro mantienen otra. Y esta lengua se enriquece por la forma de vivencia de cada comunidad, se podría decir. Es decir, que una forma de expresión en determinada comunidad puede significar algo y en otra la misma expresión podría significar otra totalmente diferente. De ahí que se refiere a que su historia cultural y sus experiencias enriquezcan una lengua. Vemos aquí algo sobre la mitología griega. ¿Y quién no ha leído algo o mucho mejor ha visto una película sobre la mitología griega? De hecho, son muy comunes en el mundo cinematográfico.
Y hablamos aquí de que la mitología griega es el conjunto de mitos o historias que corresponden a un pueblo, de una cultura, mediante los cuales se pretende explicar el origen del mundo. Es decir, que tiene mucho que ver con el génesis, con la creencia, con cuestiones existenciales. Y es precisamente allí en donde entran el, las teorías sobre la existencia humana. Y de ahí esto se explica precisamente mediante la existencia de dioses. También contempla los enigmas fundamentales del origen de la civilización. Además se destacan los poemas épicos. Dentro de la mitología griega, algo de lo más representativo, que la mayoría me imagino que en algún momento lo ha escuchado, es la Ilíada o la Odisea. Se centran en los sucesos en torno a la guerra de Troya. De hecho, es muy conocida, porque también ha sido llevada al mundo de las películas. ¿Quiénes eran los dioses griegos? Pues bien, los dioses griegos se concebían como seres divinos e inmortales, que tenían varias habilidades, así como transformarse y conseguir apariencias humanas, animales, dependiendo de la función que cumplían. Dueños de impetuosos poderes sobrenaturales, tal como lo mencionaba anteriormente. Dominaban el universo y todas las fuerzas de la naturaleza. Entre los más conocidos se encuentran Zeus, Hera, Poseidón, Ares, Hermes, Hefesto, Afrodita, Atenea, Apolo y Artemisa. Cabe destacar que dentro de lo que es la mitología griega, también esos dioses podían adoptar otros nombres, dependiendo, por ejemplo, según la creencia romana, podían adquirir otros nombres. El vocablo teo se trata de un elemento compositivo que hace referencia a Dios, tratando de explicar, claro, lo que es el génesis de la vida, la civilización. Término de origen griego, comprende las palabras relacionadas con el ser supremo, creador de la naturaleza y de las cosas. Se basa en la creencia, dogma o doctrina, asimismo en la mitología o civilización. Pues bien, aquí en esta diapositiva cuestionamos acerca de qué es un mito. Y decimos que un mito es un tipo de relato tradicional tenido por sagrado y de carácter de gran valor simbólico. Forma parte del imaginario de una mitología o cosmogonía, concepción del universo, de una determinada cultura. Los mitos tienen un origen oral, es decir, que son traspasados de generación en generación. Son informales, en el sentido que no están previamente documentados, y tradicional, como herencia generalmente de etapas primarias. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver algunos de los mitos, no sé si lo habrán escuchado por ahí, sobre el Triángulo de las Bermudas. En fin, existen diversas teorías y que tratan de explicar qué es lo que realmente pasa en ese lugar. Hasta el día de hoy, la ciencia cierta no se considera a qué se debe. Por esa razón, los mitos pueden variar enormemente a lo largo de las generaciones y existir distintas versiones de un mismo mito. Como bien sabemos, dentro de lo que es el mito, en lo que es Latinoamérica, podríamos citar, por ejemplo, el caso de La Llorona, que es un mito que ha ido traspasando de generación en generación, y se encuentra no solamente que ha sido transmitido o en un solo país. Por ejemplo, en México es adoptado de una manera. En Guatemala también existen historias parecidas, mitos parecidos a ese, o en otros países más. Entonces, a eso se refiere que se va enriqueciendo o más bien va adoptando distintas características propias de cada pueblo. Es decir, que en cierto lugar lo concibieron de una manera, en otro le dieron un sentido algo diferente, pero la esencia sigue siendo la misma. Entonces, al parecer, en estos pueblos se mantuvo ese mito. La estructura del mito. Como al tratarse de un cuento, de una historia,
tiene 3 partes determinadas. El inicio, dentro del cual se presentan los personajes, el lugar y el principio de la acción. Una vez que se traspasa esta fase, viene el desarrollo o nudo, donde se inician otros sucesos. La historia comienza a complejizarse, es decir, aparece un problema. Y por último tenemos el desenlace final, donde los personajes de una u otra manera resuelven el problema o por fin tienen un desenlace. Pues bien, finalizando con lo que es el contenido de esta primera clase, tenemos los pasos para realizar la tarea. Primeramente debemos ingresar a la plataforma. Digitamos el usuario y la clave, que todos ya deben tener. Ingresamos a la pestaña de noveno año, que corresponde a su ciclo. Seleccionamos la materia de lengua y literatura. Se ubican en la opción de la tarea 1 y dan clic. Descargan el archivo de material de refuerzo, se empapan del tema y realizan la tarea en base a la información del material de refuerzo. El formato del material de refuerzo se encuentra bajo 2 versiones, diapositivas y un Word. Cualquiera de los dos le pueden servir de guía, aunque estaría muy bien que pudieran revisarlos ambos. Por último, una vez que ya han realizado la tarea, deben subirlo. También tienen 2 modalidades para subirlo. Bien puede ser en formato Word para aquellos que tengan un computador y lo puedan realizar de esta manera. Para quienes puedan o tengan la disposición de realizarlo a mano, pueden tomarle una foto y subirlo. No hay ningún inconveniente con eso. Tenemos aquí ya lo que es las preguntas que corresponden a la tarea número 1. ¿Los dioses de los relatos mitológicos fueron reales? Es una del contenido que estábamos viendo en las diapositivas anteriores. Al igual que el vocablo griego teo, ¿cuál es su significado? La estructura del mito. Los mitos son narraciones reales. ¿Y qué es un relato mitológico? Cada una de esas cuestiones ha sido revisada durante la clase. Así que no tengo ninguna duda de que la tarea será correctamente realizada. Para culminar con la clase, me gustaría compartir con ustedes una frase que nos dice: vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir para siempre. ¿Cuánta sabiduría encierra esta frase? Porque efectivamente deberíamos de repensar sobre ello. Muchísimas gracias por su atención. Espero haya sido de su agrado la clase.